No me recuerdo quién me preguntó ayer, pero sí es un error de dedo, me faltó la A, es en la tarea número 15. ¿Alguna otra duda de las tareas? Bueno, si no hay, me van diciendo. Llegamos entonces a la leucemia mieloide M6, que también existe la variante A y la variante B. Esta leucemia mieloide también se le llama eritroleucemia, obviamente por el nombre, pues aparte de los leucocitos también están involucrados los eritrocitos. En este caso, a nivel de médula ósea, más del 50% son eritroblastos. Si ustedes recuerdan, les decía que normalmente hay en promedio 30% de eritroblastos en médula ósea. Aquí son muchos. El problema es que esos muchos provienen de una célula tronco hematopoyética con una mutación y que entonces nos da células, algunas displásicas, algunas no, porque ya sabemos que en el proceso de mitosis, las dos células en las que se divide, pues una puede ser exactamente con la misma mutación y otra puede estar normal. Entonces, eso hace que algunos eritrocitos logren ser células normales y otros, muchos desafortunadamente, serían células displásicas y ya sabemos que una célula displásica pues es una célula que no funciona adecuadamente. Del total de células a nivel de médula ósea, entonces, en el caso de la eritroleucemia, en su variante M6A, más del 50% son eritroblastos. De todos esos eritroblastos, pues ya, como les decía, algunos pueden o no tener cambios displásicos. Más del 20% de los otros blastos son mieloblastos y esos mieloblastos pueden seguir a su siguiente etapa de maduración, que es el promielocito. Y esos promielocitos pueden tener o no bastones de Auer. Siempre que haya bastones de Auer, les decía en la clase pasada, son eh, células leucémicas. Desafortunadamente, siempre que haya bastones de Auer es leucemia. Si no hay, no quiere decir que no lo sea, sino recuerden que esos bastones de Auer son anormalidades morfológicas de los precursores de los granulocitos y que entonces cuando nos lo reportan, lo que tenemos que hacer ya es dar ese seguimiento al protocolo de estudio hasta lograr identificar exactamente el tipo de leucemia. Pero cuando no nos dan esos bastones de agua, pero sí hay blastos, pues es una leucemia. ¿Cuál? Pues es lo que tendríamos que investigar. Entonces recuerden que hay características o datos que nos reportan que cuando son positivos, como la tinción de mieloperoxidasa, cuando son positivos, ya nos están dando información muy importante, pero el hecho de que sean negativas no las descarta. Una, por la inmadurez de las células. Dos, por los cambios displásicos que tienen las células en la leucemia. Entonces, por eso acá dice que más del 20% de las células restantes son blastos. Y de esos blastos, la mayoría son mieloblastos y algunos otros pasan de etapa de mieloblasto a promielocito y pueden o no tener bastones de agua. Hay una tinción, recuerden que en hematología, cuando hablamos de pruebas inmunohistoquímicas, estamos hablando de tinciones que nos van dando mayor información de las características celulares ya a nivel de médula ósea. Las iniciales, hablando de médula ósea, son las mismas que se ocupan para sangre periférica, que son las tinciones de Romanovsky, que puede ser
que puede ser mygreenwell. Esas tinciones, esos colorantes se ocupan tanto para sangre periférica como en médula ósea. Ya en médula ósea, además de estas tinciones, se van ocupando otras, como miloperoxidasa, que es un colorante que detecta a esa enzima. Esterasas, cloroacetato esterasa, alfa-naftilesterasa, que detectan precisamente esterasa. Y esta tinción que se llama PASHI y que detecta cuando es positiva que esa célula que está tiñendo son precursores de los eritrocitos. Pero regreso a lo mismo. Las mismas propiedades displásicas que puedan tener la célula hace o complica que no siempre sea positivo. Entonces, insisto, cuando es positiva es muy valiosa la información. Cuando es negativa, hay que tomarla con reserva porque no se descarta. En el caso de esta leucemia, eritroleucemia en su variante M6A, de los eritrocitos de la serie eritroide, la mayoría se queda en eritrocito ortocromático, lo cual pues es bueno, porque pues ya le faltaba poco para ser eritrocito, ¿no? La mayoría se quedan acá en eritroblasto ortocromático, pero muchas de las células sí siguen sus etapas de maduración y progresan a reticulocito y finalmente eritrocito. En el caso de la serie granulocítica, la mayoría se quedan en promilocito, pero muchos también logran ser incluso segmentados. Entonces, en este caso de la eritroleucemia, precisamente habla de dos líneas celulares mayormente afectadas, los eritrocitos y los granulocitos. Entonces, esto es médula ósea, donde los eritroblastos, pues sí hay muchos. Recordemos que más del 50% de todos los blastos en médula ósea son eritroblastos. Y también hay mieloblastos. Esos mieloblastos pueden o no tener bastones de agua. Insisto, cuando nos reportan bastones de agua, es una información muy valiosa. Pero si no los reportan, pues no podemos decir que no hay. Tenemos aquí un ejemplo de un equipo donde vean cómo la cantidad de leucocitos totales es normal. Obviamente estamos hablando de una eritroleucemia, pero si están afectados tanto los eritrocitos como los granulocitos, vean cómo hay una cantidad de leucocitos totales normal. Por eso yo les decía, actualmente el médico, cuando ve una leucocitosis muy, muy alta, lo primero que piensa es en leucemia. Y no siempre es leucemia. Si hay blastos, sí. Si no hay blastos, no. Ajá, pero vean acá una cantidad de leucocitos normal. Por eso debemos tener en mente que las leucemias no siempre cursan con leucocitosis. La mayoría sí, pero no todas. Aquí tenemos una eritrocitopenia de 2 millones con una anemia normocítica normocrómica, una anisocitosis que se ve acá, donde la mayoría de los eritrocitos son normocíticos normocrómicos, como les decía yo. La anemia de las leucemias, la mayoría de las veces es normocítica normocrómica. Vean la trombocitopenia tan importante que hay y la neutropenia porcentual y absoluta. Muy pocos neutrófilos porque el número total de leucocitos pues es normal. Entonces un porcentaje tan bajo de 4.7 pues obvio nos da un número absoluto, una cantidad total de neutrófilos muy baja. Lo que sí, hay una linfocitosis importante que si no nos leen el diferencial, pues igual lo confundimos con una infección viral. Aquí hay una monocitosis. Ayer les decía, si ven una monocitosis sin causa aparente, hay que pensar que puede ser una leucemia M4.
Cuando hay causa aparente, ¿cuál es la causa aparente? Pues que el paciente presente un cuadro infeccioso, donde los monocitos ya sabemos que son células que realizan fagocitosis, entonces por eso obviamente aumentan cuando hay un proceso infeccioso independientemente del origen. Esa sería la causa aparente de la monocitosis. En este caso, sin ver que ya dice M6, nosotros recibimos a un paciente con anemia, la anemia normocítica normocrómica, pero ya estamos viendo bicitopenia, que se complementa con la pancitopenia, porque hay pocos glóbulos rojos, pocas plaquetas y pocos neutrófilos. Hay pancitopenia. Entonces, nos hace falta el diferencial. En el diferencial nos van a hablar de blastos. Ya tenemos el diagnóstico de leucemia. Todavía no sabemos qué es M6. Con la BH, por supuesto que no. Lo que sabemos es que es una leucemia. De ahí, pues ya sabemos que lo que sigue, estudio de médula ósea, nos empiezan a dar el reporte, más del 50% son eritroblastos, más del 20% son mieloblastos. La mayoría de los precursores de los eritrocitos llegan a ser eritroblasto ortocromático. La mayoría de los precursores de los granulocitos llegan a siguiente etapa de mieloblasto. Ya esa información nos da la lectura de la médula ósea. Todavía no tenemos el diagnóstico de M6 hasta que terminemos el protocolo. La otra variedad de la eritroleucemia, de la M6, es la M6B, donde también se puede llamar mielosis eritrémica. Esta leucemia, más del 80% de las células a nivel de médula ósea son eritroblastos. En la M6A, más del 50%. En la M6B, más del 80%. Lo que predominan son eritroblastos. Y de esos eritroblastos, más del 80% pasan o mejor dicho, no rebasan más allá de eritroblastos basófilos. Ya sabemos que el eritroblasto ortocromático tiene un paso más de madurez. Entonces, en la M6B, mielosis eritrémica, la mayoría de los precursores eritroides son o tienen una menor etapa de maduración que la M6A. Y luego dice que no más del 20% de los mieloblastos, no hay más de 20%, lo más común es que haya 5%. En este caso, los eritroblastos, que son desde luego primitivos, tienen una anormalidad morfológica, ¿cuál? Que presenta una vacuola. Por lo tanto, esos eritroblastos que van siguiendo sus etapas de maduración, pues ya son células displásicas. Por lo tanto, el paciente, su anemia puede ser más grave que tener 8 hemoglobina. En este caso, como lo que ya predominan son eritroblastos, por eso la tinción, que es específica de precursores eritroides, es positiva. Entonces, la mayoría de las células a lo que llegan es a ser un eritroblasto basófilo. Por supuesto que hay muchas células que sí terminan siendo eritrocitos, pero esos eritrocitos pueden ser displásicos en esta M6B. Luego tenemos la leucemia mieloide aguda M7A para la FAP, que se llama mielosis megacarioblásica. Por el nombre, pues ya sabemos que está afectando a los precursores de las plaquetas, mielosis megacarioblásica. A nivel de médula ósea, más del 50% de todos los blastos que hay en este paciente son megacariocíticos, que megacarioblastos, que son las células inmaduras. De esos megacarioblastos, del total de los megacarioblastos que se encuentran ahí en médula ósea,
más del 80% son megacardioblastos tipo 1 y tipo 2. Y obviamente la mieloperoxidasa es negativa. Ya sabemos que la mieloperoxidasa es una enzima característica de la serie granulocítica. Entonces, por eso es negativa. Acá, porque ya sabemos que es M7 que afecta a las plaquetas, entendemos por qué la mieloperoxidasa es positiva. Pero cuando estamos iniciando el protocolo de estudio de una leucemia, depende. Acá obviamente ya estamos hablando de médula ósea porque en sangre periférica no nos pueden decir que son megacardioblastos, recuerden eso. Entonces, por eso, ya en médula ósea sí nos pueden decir que son megacardioblastos. Entonces, cuando en médula ósea ya en pruebas inmunohistoquímicas nos dicen que mieloperoxidasa negativa, aquí sí es importante. Aquí sí no es de pensar, bueno, como les decía hace un momento, bueno, es que los precursores son tan inmaduros que el hecho de que sea mieloperoxidasa negativa no descarta la leucemia. Aquí sí, porque ya estamos hablando de médula ósea, donde nos están diciendo que la mayoría de las células que existen en médula ósea inmaduras son megacardioblastos y obviamente son mieloperoxidasa negativa. En este caso de la M7A mielosis megacarioblásica, en el protocolo de estudio que debemos de hacer, bueno, ya le toca al hematólogo, ¿verdad? Como médico de primer contacto, y que puede ser el médico general, el pediatra, el geriatra, el gineco, la especialidad que ustedes quieran, es el médico de primer contacto. No hablo del centro de salud. No porque seas ginecólogo no te va a tocar una embarazada con leucemia. No porque seas cirujano no te va a tocar un paciente con leucemia. Absolutamente cualquier especialidad se puede encontrar con una leucemia. Entonces, por eso es que es el médico de primer contacto. Ese médico de primer contacto obviamente debe tener en mente que el paciente puede tener leucemia para iniciar el protocolo. ¿Cuáles los primeros pasos del protocolo? Pues la DH, donde seguramente nos van a reportar y nosotros lo vamos a ver, pancitopenia con blastos. Eso es leucemia. Ahí sí hay que pasarlo a la siguiente ventanilla. ¿Cuál es la siguiente ventanilla? Pues hematología. Hematología le tocan los siguientes pasos: médula ósea o incluso antes del hematólogo, el internista, por ejemplo, eh, puede ya solicitar el estudio de médula ósea y ya mandarlo con con el siguiente paso del protocolo, que son las pruebas inmunohistoquímicas, porque en médula ósea nos van a dar las características celulares de las displasias en caso que las encuentren y además empiezan a utilizar las diferentes pruebas, mieloperoxidasa, esterasa, etcétera. Entonces, o el gineco, cualquiera de ustedes, la especialidad que elijan, ya pueden dar ese siguiente paso. Y cuando lo manden a hemato, ya va con sus pruebas inmunohistoquímicas. ¿O no? A veces, por ejemplo, aquí en Tehuacán, no se hacen pruebas inmunohistoquímicas de rutina y no se hacen porque no las solicita el médico. Cualquier laboratorio particular, obviamente, pues es un negocio, obviamente. Entonces, para tener los insumos y ocuparlos una vez por año, pues obviamente no le conviene la inversión. Por eso es que sean difíciles las pruebas inmunohistoquímicas, son de lo más sencillo, pero como el médico tratante no las solicita, pues en realidad no tendría caso hacer una inversión que ahí se va a quedar. Por eso es que aquí en Tehuacán no se hacen las pruebas inmunohistoquímicas, e insisto, no porque sean extremadamente difíciles, sino porque pues la inversión, pues sí, al final tiene que ser redituable. Y los laboratorios públicos, pues también, porque teóricamente el estudio de médula ósea
pues ya es el siguiente paso para establecer el diagnóstico y ya lo hace hematología. Por eso, pero en realidad las pruebas inmunohistoquímicas es muy fácil, pero a pesar de que no se hacen de rutina, por decirlo así, pues todos nosotros debemos de tener siempre en mente que pancitopenia más blastos es leucemia, visitopenia más blastos es leucemia. E incluso perdóneme, citopenia, ¿qué significa citopenia? Una sola línea celular afectada, más blastos es leucemia. Entonces, el siguiente paso. Alguien levantó la mano, dime. Ya se arrepintió. Bueno, es que sí vi que alguien levantó la mano, pero se me pasó a checar el nombre. Bueno, en el caso de este tipo de leucemia, pues la mayoría de las células de la serie megacariocítica pues se quedan en megacareoblasto. Imagínense entonces el predominio del cuadro clínico de este paciente, pues son problemas de hemostasia, sangrados, pero que nos orienten a pensar que están involucradas las plaquetas. ¿Qué tipo de sangrado tendría un paciente para que nosotros pudiéramos pensar que son las plaquetas? Sí, ay, Que tarden, perdóname, por buscar tu nombre ya me salí, dime. que Per- tarden ¿Perdón? que tarda en parar el sangrado. Ujú, más o menos. Ajá, algún otro dato? Sí, José, A lo mejor que la sangre venga con muchos coágulos. ¿cuál sangre, perdón? No sé a qué sangre te refieres, pero no. No sé si te refieres al hecho de tomarle una muestra y que saliera con coágulos, al revés, porque si hay pocas plaquetas no coagula. Entonces, pues no. Lo que sí creo que Alexis, perdón si me equivoco, que dijo que tarda más en dejar de sangrar. De hecho, antes, dentro de las pruebas de laboratorio, existía lo que era tiempo de sangrado, que hoy pues ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque es una prueba casi a ojo de buen cubero. ¿Qué se hacía hace muchos años para reportar un tiempo de sangrado? Se le hacía una punción en el óvulo, la oreja obviamente, y con tu reloj checabas en qué tiempo dejaba de sangrar. Eso era el tiempo de sangrado. Obviamente es muy subjetivo. Si me le quedo viendo a que deje de sangrar y me descuido tantito, pues a lo mejor digo que 5 minutos, a lo mejor me perdí y pues digo que está normal. Entonces es muy subjetivo. Eso era el tiempo de sangrado. Por eso hoy ya no forma parte de los estudios de laboratorio de lo que conocemos como perfil de coagulación. Ya no. Pero sí, obviamente, además de que era muy inespecífico, porque efectivamente para lo que servía era para sospechar que había un problema con las plaquetas. ¿Cuál? Pues quién sabe. Quién sabe si eran poquitas, quién sabe si era en la cantidad normal, pero displásicas, o sea, realmente el tiempo de sangrado solamente decía que había problema con las plaquetas. Pero por la técnica tan
tan inespecífica es que ya no se usa. Pero sí, obviamente, si el paciente tiene trombocitopenia, pues ante una herida, principalmente de mucosas, eso es lo que nos orienta a pensar que hay problema con las plaquetas, epistaxis, gingivorragias, petequias, eso es lo que clínicamente pensamos que hay algo con las plaquetas. En la VH, la trombocitopenia. Entonces, al haber pocas plaquetas, pues si el paciente puede referir, ¿no? Me sale sangre de la nariz y, y diario y me tarda en detenerse, entonces ya tenemos un problema clínicamente. Podría, claro que el hecho de que el paciente tenga, nos diga que tiene problemas que frecuentemente le sale sangre en la nariz, que es lo que más dicen, tampoco significa que sea leucemia. Recuerden que hay trombocitopatías que vamos a ver en su momento y que obviamente se traducen en hemorragia. Entonces, el hecho de tener esa hemorragia de mucosas, epistaxis y hemorragias, tampoco es al primer reporte que tengamos del paciente pensar que es una leucemia. No. ¿Hay un problema con las plaquetas? Sí. La BH es la que nos va a decir blastos, ahí sí ya leucemia. Entonces, son, son las características celulares. Obviamente estamos hablando de médula ósea ya. Recuerden que en sangre periférica no se dicen tantas anormalidades morfológicas. Los que sí, ¿qué día es hoy? El martes. Mañana, el lunes. El lunes estaríamos viendo las linfoides. Las células que son más fáciles, los blastos que son más fáciles de identificar en sangre periférica son los eritroblastos y lo que todavía llamamos linfoblastos, que en realidad su nombre correcto ya son células precursoras B, células precursoras T. Pero bueno, si les reportan linfoblastos, está bien. En sangre periférica son los más fáciles. Los linfoblastos y los eritroblastos. De ahí en fuera, todos los demás blastos en sangre periférica, es difícil saber de qué tipo de blasto estamos hablando, pero los linfoblastos y los eritroblastos sí son los más fáciles de identificar. Entonces, por eso el reporte de la VH nada más va a decir blastos. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una leucocitosis, no tan importante, pero sí leucocitosis, con una eritrocitopenia, que por lo tanto el paciente tiene anemia, la anemia normocítica, normocrómica, una anisocitosis no tan importante, donde predominan los eritrocitos normocíticos, normocrómicos, normocíticos, normocrómicos. Pues vean, mínima cantidad de plaquetas, 8,000 plaquetas. Hay una neutropenia porcentual, pero no absoluta. Hay una linfocitosis importante, tanto porcentual como absoluta. Hay una monocitosis súper importante. Y entonces, pues acá ya lo que más llama la atención es la trombocitopenia. Están bajísimas las plaquetas. Luego tenemos la M7B, mielosis megacariocítica. En este caso, más del 50% de las células a nivel de médula ósea son megacariocíticas. De todas esas blastos, de todos esos megacardioblastos, más del 20% son megacardioblastos tipo 1, tipo 2. Sí, es en el caso de la M7B, la mielosis megacariocítica, sí, lo importante es que esos megacardioblastos, a pesar de serlo, hay ya muchas células que logran alcanzar la siguiente etapa de maduración. Puede haber una mielofibrosis secundaria a megacariopoiesis ineficaz. ¿Qué cosa es megacariopoiesis ineficaz? Cuando esos megacardioblastos no logran ser plaquetas.
Por eso el proceso de megacariopóyesis se le llama ineficaz. Y entonces dice que esta megacariopóyesis ineficaz puede desencadenar una mielofibrosis. ¿Qué cosa es una mielofibrosis? Que el tejido normal en médula ósea se vea sustituido por fibroblastos. Sí, normalmente hay, sí, pero cuando hablamos de mielofibrosis significa que la cantidad de fibroblastos es mucho mayor y eso lo que provoca es que el microambiente a nivel de médula ósea para las células, en este caso para los megacardioblastos, no sea el idóneo. Y entonces eso provoca una megacariopóyesis ineficaz. Es como un círculo. La megacariopóyesis ineficaz, porque son células displásicas, no logran ser plaquetas. Eso es la megacariopóyesis ineficaz. Esa megacariopóyesis ineficaz también puede generar mielofibrosis, cambia el microambiente adecuado para los precursores a nivel de médula ósea y también provoca megacariopóyesis ineficaz. Entonces, estamos en ese círculo vicioso, digamos, que una cosa lleva a la otra y entonces el resultado, como el ejemplo que veíamos hace un momento, de 8,000 plaquetas. De valores promedio que oscila entre 400 a 450,000 plaquetas por microlitro, un paciente puede tener, como el ejemplo que veíamos, 8,000 plaquetas por microlitro. Y todavía de esas 8,000 plaquetas por microlitro, quién sabe cuántas son plaquetas tal cual normales y cuántas plaquetas son displásicas. Por lo tanto, no van a cumplir con su función de favorecer la hemostasia. Y entonces el paciente, esa hemorragia que teóricamente no es tan importante, al ser constante, por supuesto que incluso puede generar en el paciente hasta un estado de shock hipovolémico. Si está en su casa diario, pues imagínense 8,000 plaquetas y de esas 8,000, quién sabe cuántas sean displásicas y cuántas normales. Si el paciente está en su casa con epistaxis todos los días, con gingivorragia todos los días, pues todos los días y todo el día, aunque sea mínimo, pues lógico, llega el momento en que el paciente pudiera presentar un estado de shock. Fíjense que hace muchos años que estaba yo asignada al servicio de urgencias en el general, ahorita viene a mi memoria, me tocó una paciente con epistaxis, pero pues ya llevaba varios días que llegó chocada porque te sale sangre de la nariz y no crean que era un sangrado profuso, ¿no? Pero era ya de muchos días, entonces llegó en estado de shock. Teóricamente, por eso antes se hablaba de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. ¿Por qué? Porque la hemostasia primaria se decía que era cuando solamente estaban afectadas las plaquetas. Y la hemostasia secundaria, cuando además de las plaquetas también había deficiencia de procoagulantes, lo que todavía conocemos como factores de coagulación. Entonces, cuando el paciente tenía un sangrado, digamos, de entre comillas mínimo, podíamos decir que era que se desencadenaba para detener esa hemorragia, la hemostasia primaria, con las funciones plaquetarias. Pero cuando el paciente tenía una hemorragia más profusa, entonces hablábamos de hemostasia secundaria. Hoy día, aunque se sigue hablando de hemostasia primaria y hemostasia secundaria, igual ya no es tan actual referirnos a hemostasia primaria, hemostasia secundaria. ¿Por qué? Pues porque el paciente puede llegar con un problema, como les decía, en estado de shock, y hemostasia primaria era como decir que se podía controlar más fácil, ¿no? Porque nada más eran las plaquitas. Pues sí, pero en el caso de la leucemia mieloide M7, ya sea A, ya sea B, nada más son las plaquetas, pero es una leucemia. Entonces, por eso es que actualmente, eh, pues ya no es tan actual, valga la redundancia,
hablar de hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Por supuesto que todavía ustedes lo encuentran en la bibliografía, por supuesto que sí. Pero pues ya sabemos que la medicina así es. Se va actualizando y todo va a cambiar. Bueno, en este caso de la leucemia amiloide aguda M7B, entonces, podría ser que el aspirado de médula ósea, el resultado fuera una muestra insuficiente y por eso es que en este caso de la leucemia la amiloide aguda, donde la celularidad mayormente afectada sea la población megacariocítica, en lugar de aspirado, se puede hacer mejor con biopsia. Pero ¿cómo saberlo? Bueno, en primera, porque la BH nos va a dar una trombocitopenia súper importante, ¿no? En cuanto a la maduración de la línea celular megacariocítica, en la M7B, la mayoría se quedan en megacareoblasto, como la M7A, pero acá muchas de esas células logran ser promegacariocito, megacariocito y por supuesto que otras plaquetas, si no, pues imagínense, ese paciente no sería compatible con la vida, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos aquí el resumen de la leucemia mieloide para la FAP M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para la ONS, leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, leucemia mieloide aguda sin maduración, con maduración. En las diapositivas anteriores decía diferenciada, es lo mismo. La leucemia mieloide aguda M3, leucemia promielocítica aguda, que tiene una variante hipergranular y una variante microgranular. La M4, que es mielomonocítica o mielomonoblástica, ya sabemos que afecta a la serie granulocítica y a los monocitos. Y además tiene otra variante que es la M4 eosinofílica, donde obviamente los eosinófilos son los que presentan las anormalidades morfológicas. La M5, perdónenme aquí, también hay un error, la M5A, M5B, y que habla de que la M5A, la mayoría de las células son monoblastos, y la M5B, como hay diferenciación, la mayoría de las células pasa a la siguiente etapa, que es el promonocito. De ahí tenemos la eritroleucemia, donde también ya vimos que hay M6A, M6B, y la leucemia mieloide aguda megacareoblástica, que también ya vimos que hay M7A, M7B. Aquí tenemos lo que les decía, esos marcadores tumorales, donde nos pueden, esto ya lógicamente pertenece a la inmunotipificación. Ya llegamos a este paso. Empezamos con el estudio clínico, lo que nos dice el paciente, las pruebas en sangre periférica, que es la BH, de ahí médula ósea. En médula ósea se hacen las pruebas inmunohistoquímicas, nos dan mayor información. Lo que sigue es la inmunotipificación. Esa inmunotipificación se hace con estos marcadores tumorales, pero que como uno puede servir para varias células, por eso todavía debemos de seguir. ¿Y qué es el siguiente paso? Pues la biología molecular, donde se va a estudiar los ácidos nucleicos y ahí sí nos van a decir exactamente qué tipo de leucemia es. Pero, pues esta inmunotipificación, pues también lógicamente es importante. Por eso aquí CD34, tal, habla de precursores, habla de blastos. Todavía no nos dice exactamente cuáles. Cuando ya hablamos de CD13, 15 y 6, etcétera, nos habla que esas células precursoras son mielocíticas, de los granulocitos. Ya decíamos de las estrazas, que es para los monocitos o la población monocítica, y aquí aparecen otros marcadores.
Para la población megacariocytica, pues también hay otros marcadores, eritroide, aquí están, basófilo, mastocito y célula dendrítica plasmocitoide, aquí hay otros. ¿Qué tienen que ver aquí las células dendríticas? Bueno, todavía no llegamos a las leucemias linfoides, pero ya sabemos que para que actúe el linfocito, pues existen esas células dendríticas como presentador de antígeno. Entonces, y que derivan de esa línea linfoide, por eso es que se menciona. Entonces, aquí tenemos de la línea mieloide, hay estos marcadores, de los linfocitos B, estos marcadores, de los linfocitos T, estos marcadores. Entonces, por eso, como son muchos marcadores, les decía, por supuesto que son importantes contar con esta información, pero todavía no terminamos el diagnóstico de la leucemia. Y entonces acá es otro resumen de las pruebas inmunohistoquímicas. Meloperoxidasa, Sudán negro, que es otra tinción, las esterasas y el resultado que tenemos, que como les decía en su momento, cuando son positivas nos da mucha información, cuando son negativas no la descarta, pero pues son de los primeros pasos para lograr establecer el diagnóstico de la leucemia de la que estemos hablando. De la línea mieloide tenemos predominio de estos marcadores, de la serie monocítica estos dos. Eritroide, esta glucoforina es una proteína específica del precursor eritroide. Y de la línea megacarocítica tenemos estos que es una diapositiva que les estoy poniendo más resumida que la anterior, como para que si ustedes ven estos marcadores, nada más pueden decir que la línea mayormente afectada es mieloide, monocítica, eritroide o megacarocítica, nada más. Por eso es que no se queda aquí el protocolo de estudio de un paciente donde se está integrando el diagnóstico de leucemia. Y mañana vamos a terminar con estas otras leucemias que entran en la clasificación de la OMS. El día de hoy, aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, Yael, Brian, así Sí, se pronuncia, perdón. es Brian. Ajá, dime. Es una Tú duda me respecto al dijiste cartel. ayer de la tarea, ¿no? Ajá, sí, es lo que le dije. Ajá, Pero es otra duda. Respecto al cartel, no sé si dime. ya lo había mencionado. ¿Es Sí, ajá. digital o a mano? No, digital, digital. Todo va a ser digital. Ahora sí, para que quede bonito. Obviamente, no se lo vayan a fusilar, ¿verdad? Ya, ustedes lo que van a hacer es elegir un artículo X, elegir un tema de un libro, de un artículo, la fuente que ustedes quieran utilizar, y en base a esa información van a diseñar su cartel. No quiero que se fusilen un cartel. Miren que tiene ahí, la tarea tiene que me detecte el plagio, vaya. Entonces, no se fusilen el cartel del tema que ustedes elijan. Ustedes, lógicamente, el diseño de su cartel, pues es propiamente con las fotografías que puede haber ahí en su información, ¿no? Del paciente, de la lesión, de los estudios de laboratorio, lo que ustedes están viendo en la información es lo que van a plasmar en su cartel. Obviamente, si hablamos de un cartel, pues se tiene que ver bonito, ¿verdad? Debe tener un diseño que van a hacer ustedes. ¿Sí? Sí, gracias. También, perdón, otra pregunta. Es sobre la carpeta de evidencia. Entonces, uh-huh, Las portadas sin dime. esa introducción, ¿es general o
por cada tarea. No, no, no. La carpeta es una para todos, todo el equipo. Una persona es la que va a subir la carpeta completa y me anotan ahí en los comentarios, esta es la carpeta completa. Los demás compañeros de ese equipo solamente van a subir la portada, la misma. Sí, y la introducción es en general de todas las tareas. Claro. Vaya, pero la introducción habla de la hematología, ¿verdad? No me van a poner de introducción y aquí está la tarea tal y tal. O sea, no, la introducción se refiere a lo que es la hematología, lo que ustedes quieran escribir ahí. Claro, con un fundamento científico obvio, basado en la bibliografía que vimos al inicio, lo quieren complementar con algún otro libro, con algún otro artículo, no hay problema, pero la introducción no es decir, aquí están las tareas. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Por último, dime, el compañero y ya. Sí, buenas tardes. Solamente preguntar una última cosa respecto a la carpeta Sí, de las tareas y es respecto al índice. ¿Se sube como un documento aparte después de la portada o en cada tarea? No, no entendí bien tu pregunta, pero de lo que se trata el índice es del contenido de la carpeta. Por ejemplo, anemias, ¿no? Por decirlo, anemias. Pues de la página 20 a la 30, ¿no? Pero no nada más anemias, sino qué tipos de anemias. Lo que contiene su carpeta, tal cual el índice, pero no sé si me estás diciendo que si la anemia, Perdón. por ejemplo, pone introducción de la anemia, fisiopatología de la anemia, no sé si eso me estás preguntando. No. Por ejemplo, si hablamos de anemias, el subtítulo sería anemias, ¿verdad? Y de ese subtítulo pudiera ser microcíticas hipocrómicas, tal, tal, tal. Normocíticas, tal, tal, tal. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias. Bueno, nos vemos mañana, por favor. Si tienen alguna otra pregunta, mañana, por favor. Adiós.